11 de la mañana, 6 minutos. Voy a saludar al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a Carlos Bianco, conocido como Carly Bianco. Es la primera vez que le digo Carlos, me parece. Carly, ¿cómo andas? Ramón Indar te saluda. Bien, bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. ¿Me escuchás bien vos? Sí, te escucho bien. Sabés que, bueno, justo veníamos discutiendo qué hacer cuando alguien como el presidente de la Nación te mete una noticia falsa, a toda luces falsa, pero como es el presidente hay que tomarlo en la agenda y empezar a gastar tiempo de laburo en desmentir algo que claramente no es así. El presidente tuiteaba que había 17 camporistas detenidos por incendiar Córdoba, lo cual es una estupidez. Pero tuvo que salir el ministro de Seguridad de una provincia a decir, no, esto no es así. No es una pregunta, es una reflexión, a ver qué te parece a vos, porque supongo que lidiás con la agenda todos los días también. Sí, la verdad que una nueva vergüenza, un nuevo escándalo, no sé, ya no sé cómo llamarlo, por parte del presidente, estigmatizando, mintiendo, inentendible, inexplicable, insólito, inédito en toda la historia argentina, como este se a cargo de gobernar un país como la Argentina, el tercer país más importante en términos económicos de América Latina, con una tradición cultural, científica, etcétera, a lo que hemos llegado como país para que este sujeto esté al frente del gobierno nacional. Pero lo que hay que hacer es desmentirlo rápidamente, por suerte ya el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba salió a desmentirlo, y seguir trabajando, porque la verdad que las decisiones políticas y económicas que ha tomado el presidente desde que asumió nos han sumido en una crisis absurda y ridícula, innecesaria, crisis productiva, crisis social, y nos ha recortado billones de pesos, millones de pesos en fondos, y bueno, con esa situación tan compleja nosotros tenemos que todos los días levantarnos a la mañana y tratar de sostener la situación económica, la situación social, los problemas productivos, los problemas de las universidades. Bueno, ese último punto, Carly, ¿sabés que el gobierno ahora dejó correr de buenas fuentes ese clásico off para tantear esto de, bueno, ¿por qué no pueden sostener las provincias a las universidades? Y yo automáticamente pensaba, ¿cuántas universidades tiene Buenos Aires? Y suponete que te tiran eso. Automáticamente, no sé, ¿qué quiebran? ¿El 80%? Es que nosotros podríamos hacernos cargos si nos pasan el presupuesto. ¿Cómo pretenden que en las provincias nos hagamos cargo de las universidades cuando no tenemos los recursos? Encantados, encantados. Si nos pasan los recursos, nosotros nos hacemos cargo. Pero ¿cuál es el chiste? Que es lo que hizo Menem en los 90 y que es lo que está haciendo Milei ahora. Desentenderse absolutamente de las responsabilidades del Estado Nacional, traspasarle, como pasó en los 90, la seguridad, la educación y la salud a las provincias, y ahora avanzan con las universidades, etcétera, el transporte, etcétera, todas las provincias, pero no te pasan los recursos. O sea que, aunque querramos, sería imposible. Yo lo que digo es por qué no agarra las llaves, cierra la puerta, la entrega a alguien si no está dispuesto a gobernar el país. Se va a la casa. Porque no se hace cargo de nada. El otro día, en la presentación del presupuesto, dijo que las únicas dos funciones del Estado Nacional son la estabilidad macroeconómica y el imperio de la ley, que sería algo así como el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia, y el resto no son responsabilidades del Estado Nacional, cuando la Constitución Nacional, sobre la que él juró, dice exactamente lo contrario. El Estado Nacional tiene responsabilidades sobre la generación de empleo, sobre la salud, sobre la educación, sobre la salud, sobre la vivienda, sobre la obra pública, o sea que no se hace cargo de las responsabilidades, las competencias y las obligaciones que determina la Constitución Nacional. Bueno, me parece que no quería ser presidente, quería seguir siendo influencer, o estás usando la presidencia de la Nación Argentina para ser un influencer global. Me parece vergonzoso, realmente me parece vergonzoso que si no está dispuesto a gobernar, que dé un paso al costado. Carly, te cambio de tema. Hace unos días yo me quedé impactado con la noticia, este chofer de la línea 391 y 449 en José Cepaz, Jonathan Videla, que los ladrones subieron y le cortaron 2 dedos. Le quebraron un tercero, inclusive un compañero de él cuenta que lo vio con el colectivo a toda velocidad para llegar a un hospital antes que se desangre. ¿Ustedes ven aumentos en los niveles de inseguridad? ¿Hay alguna reunión o hay algún acuerdo con las empresas de colectivos para modificar esto? Mira, nuestro ministro de Seguridad está trabajando permanentemente, y obviamente todo su ministerio, toda la provincia
la policía de la provincia de Buenos Aires en todos los aspectos vinculados a la inseguridad. Cuando uno mira los principales indicadores en materia de inseguridad, en los últimos años, ya como tendencia inclusive de mediano plazo, qué sé yo, el indicador más certero que uno puede encontrar son los homicidios dolosos, que venían bajando a 100.000 habitantes, que es un indicador que se puede comparar además con otras provincias, con todo el mundo, venían reduciendo sostenidamente desde el año 2002 a la fecha, en los distintos gobiernos. En la provincia de Buenos Aires se venían reduciendo. El año pasado habíamos tenido los datos del año pasado que refieren al año anterior, habíamos tenido los menores índices de homicidios dolosos a 100.000 habitantes. Eso no implica que no había inseguridad en la provincia, sino que se estaba trabajando en la reducción por lo menos de los crímenes más violentos, etcétera. Pero ante una situación, y esto lo sabemos todos, los que tenemos alguna responsabilidad institucional, alguna función pública, que cuando llega la crisis económica, cuando llega un retiro del Estado de los barrios, como está sucediendo por parte del Gobierno Nacional, cuando la situación económica se complica, cuando la marginación aumenta, empieza a profundizarse el delito y la violencia. Sí estamos viendo más violencia en los barrios, sí lo estamos viendo. Es que no iba a poder, es que es lo que va a pasar. Cuando el Gobierno Nacional se retira de todas sus obligaciones, se retira de la entrega de alimentos en los barrios, se retira de la contribución con las actividades de contención social, y bueno, claro, es lo que cuando hay más desempleo, cuando hay menores posibilidades para los pibes, para las pibas, claro, es lo que termina pasando. No se justifica que, o sea, si no queda como un, bueno, retirás al Estado y sí, la consecuencia va a ser que van a salir a robar colectivos y le van a cortar los dedos a un chofer. Es una situación particular, vos me hiciste una pregunta más general. Okay. Me preguntaste si veíamos más violencia. Sí, vemos más violencia. Está bien. Claro que vemos más violencia. Cuando se retira el Estado, cuando hay un gobierno nacional que no se preocupa por la situación social, obviamente va a haber más violencia. Naturalmente va a haber más violencia. Sí, Euge, sí. Carly, ¿cómo estás? Eugenia Muse te saluda. Hola. Hola, ¿me escuchás? Dale. Carly, ¿cómo estás? Ahora sí. Perfecto. Te pregunto por el tema de la inversión de Petronas, que el presidente de YPF dijo que la empresa se puede ir, que no había que hacer tanto drama. Hubo ahí un tira y afloje entre Río Negro y la provincia de Buenos Aires, e incluso ustedes habían presentado el proyecto de hacer algo así como un RIGI propio o crear las condiciones impositivas propias para que Petronas, en vez de elegir Río Negro, pueda elegir Buenos Aires. ¿Eso sigue en pie o qué van a hacer? ¿Van a intentar que Petronas realice la inversión en Argentina? Mira, lo dijimos y el gobernador lo explicó muy claramente. Lo que iba a pasar y lo que lamentablemente parece que está pasando. Acá había un proyecto de mediano plazo, de largo plazo, de la empresa Petronas en Argentina. Había empezado con su ingreso en el 2014, junto con luego de Chevron. Creo que Petronas fue la segunda empresa que ingresó a la explotación en Vaca Muerta. Eso generó mayor producción de gas, mayor producción de petróleo, y se empezaron a generar posibles excedentes exportables. El segundo paso del proyecto, para poder exportar esos excedentes de combustibles gaseosos, en este caso, era instalar una planta de liquefacción en tierra en las adyacencias del puerto de Bahía Blanca. Estábamos trabajando hace años en este proyecto. Había capital hundido, se habían hecho estudios, se habían hecho las primeras inversiones preparatorias, todos los documentos técnicos de YPF se referían a la instalación de esa planta en el puerto de Bahía Blanca, y de golpe y porrazo se habían reservado los terrenos para instalar la planta, inclusive. De golpe y porrazo, el presidente de la Nación sale a decir en una entrevista que en realidad no se van a instalar en Bahía Blanca en las inversiones de la planta de liquefacción en tierra, porque el gobernador tenía determinada ideología y porque no había adherido al RIGI. Obviamente contestamos a eso muy claramente que, bueno, lo de la ideología del gobernador era una soberana estupidez, y lo del RIGI lo explicamos que el RIGI estaba vigente en todo el territorio nacional porque era una ley nacional, inclusive en la provincia de Buenos Aires, en el puerto de Bahía Blanca, donde quiera uno que mire en el territorio nacional, y a partir de eso, como no lo podían refutar, salieron a decir que en realidad eran razones técnicas y económicas que hacían más eficiente la operación desde un puerto que se iba a construir en otra provincia, en Río Negro.
puntualmente, yo lo hice personalmente, ¿no? Yo me junté con el jefe de gabinete Guillermo Franco para pedirle, entre otras cosas, explicaciones sobre este tema. Me dijo que no tenía nada que ver el RIGI, como lo hicieron varios funcionarios nacionales, que el tema era económico y financiero y que habían 2 estudios, uno de IPF y otro de una consultora fantasma llamada Arthur de Little, que tiene 4 empleados que la inauguraron acá la sucursal el año pasado, que ninguno de esos empleados, esos consultores, tiene ninguna experiencia en materia portuaria, en materia energética, etcétera, pero que en una semana parecería que le dieron un dictamen diciendo que era mejor Punta Colorada que Bahía Blanca. Y le solicitamos esos estudios al jefe de gabinete, nos dijo que nos lo iba a mandar y no los mandó. Sí. Yo creo porque no existen ni el estudio de IPF ni el estudio de la consultora fantasma esta que contrataron para que tenga un dictamen sobre la mejor localización. Así que ahora el presidente tiene que explicar por qué perdió, por un capricho, o por un negocio, o por lo que sea, por qué perdió la inversión más importante de la historia de la Argentina, 50.000 millones de dólares, que se iban a invertir en la zona, en el hinterland del puerto de Bahía Blanca, eso iba a generar empleo, eso iba a generar desarrollo de proveedores locales, eso iba a generar divisas para la Argentina, que ahora no las tenemos. Ahora seguramente lo van a querer suplantar con un caño, con una boya flotante, en donde vengan determinados barcos a hacer el proceso de licuefacción. Eso tiene menor escala, pero además fundamentalmente no genera ningún beneficio para la Argentina, salvo extraer el recurso sin ningún beneficio para nuestro país en términos de empleo, desarrollo de proveedores, de generación de divisas. Se entiende. Nada. Sí. Expoliación completa, total y absoluta, fracaso e inutilidad del gobierno nacional. Que lo expliquen eso. Carly, te hago una última pregunta. ¿Viste el acto de Máximo el otro día? En Hurlingham, no, en Lomas Ituzaingó fue, ¿no? En La Plata. En La Plata, perdón. ¿Lo viste? No, porque yo en ese mismo momento estaba junto con los intendentes y 20 rectores. ¿Te hicieron llegar algún recorte por lo menos? Convenios por 5.340 millones de pesos para ampliar la educación universitaria en los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, así que se superpusieron los... ¿Y te hicieron llegar algún recorte, algo? Algunas cosas vi, no lo vi completo, pero algunas cosas vi. Y cuando se refiere al dedo de Cristina, o cuando se refiere a esto de si querés una nueva melodía, vení que te presto mi canción, etcétera, ¿qué te parece hablar de esto ahora? No, por eso, qué sé yo, no tengo que hacer yo exégesis ni interpretación del discurso de los compañeros. Me parece un acto partidario de un factor muy importante de nuestra fuerza política, de un referente muy importante dentro de nuestra fuerza política. Yo ya lo he hecho con una analogía varias veces futbolística. A mí me gusta mucho el fútbol. Lo que dije es que nuestra fuerza política está en el vestuario después de haber perdido una final, que fueron las elecciones presidenciales con Milei. Sí. Y bueno, cuando estás en el vestuario, luego de perder una final, obviamente se hacen muchos reproches, hay distintas razones y caracterizaciones de por qué perdiste el partido, etcétera. Así que estamos en ese proceso. Pero en el vestuario no entran las cámaras. ¿Cómo? En los vestuarios no entran las cámaras. A veces sí, a veces sí. No, A veces. Carly, vos sos futbolero. Ahora cada vez más entran las cámaras a todos lados. Claro, pero pará, pero... lo que dijo Máximo no lo dijo en el vestuario. No, bueno, por eso estoy haciendo una analogía respecto del proceso, pero yo no le veo ningún problema. Hay discusiones, hay debates, hay interpretaciones sobre lo que se dice. No tenemos un problema con eso, Nosotros, la verdad que estamos muy abocados a bueno, como te decía antes, a seguir gestionando la provincia, a sostener la situación social que cada vez es más compleja en un país que está totalmente desgobernado. Bueno. Entró en la anarquía. Milei decía que era narcocapitalista, lo que está quedando claro es que es poco capitalista, porque alguien que pierde una inversión de 50.000 millones de dólares es un mal capitalista, digamos, pero sí es bastante anarquista. Me parece que hoy a la Argentina la gobierna la anarquía. Gracias, Carly, por el tiempo. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo grande. Era Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Desde Buenos Aires.